Miércoles 13 de mayo del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando algunas de las noticias destacadas a esta hora. Ecuador recibió una donación económica de Estados Unidos para combatir la pandemia. El embajador de ese país, Michael Fitzpatrick, indicó que si Ecuador no hubiera pagado el último tramo de la deuda externa, hoy no recibiría apoyo de nadie. En el evento, el vicepresidente Otto Sonnenholzner señaló que a los corruptos ya no se les hace homenajes como en el pasado. El encuentro fue por una donación, pero terminó siendo otra cosa. Pero hablemos primero de lo formal y luego de los simbolismos. Resulta que el embajador de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, le entregó $8 millones al vicepresidente Otto Sonnenholzner y al canciller José Valencia. Es plata que irá a programas de asistencia para enfrentar la pandemia y que se canaliza a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, o como le suelen decir por acá, USAID. Allí comenzaban entonces los guiños, sin sutilezas, de frente. El país no se equivocó, el gobierno no se equivocó cuando decidió tener una posición mucho más pragmática en el manejo de sus relaciones internacionales. Entender que no se debe de confundir soberbia con soberanía, hoy da resultados. El embajador también llevaba un ramillete, un arsenal. Contó que fue fuerte el apoyo estadounidense para la consecución de los créditos con el Fondo Monetario Internacional y también con el Banco Mundial. Porque el Ecuador ha iniciado un proceso ordenado y responsable para mejorar el perfil de su deuda externa. Y lo hace con el apoyo de los Estados Unidos, de los países de la Unión Europea y con el apoyo de los mercados internacionales. Y le dio un espaldarazo a la gestión del ministro de Finanzas, en particular al pago de capital e intereses de deuda externa ocurrido en marzo, que eso fue muy importante, decía el embajador. A ellos que dicen que Ecuador no debiera haber pagado sus deudas en marzo, pero digo con todo el respeto que no pueden estar más equivocados. Hubiera haber sido una locura para Ecuador haber entrado en default. Hubo también espacio para hablar de la coyuntura delictiva que acompaña a la contratación pública de emergencia. La situación es compleja y nunca faltan unos miserables que quieren aprovecharse de las situaciones difíciles para sacar rédito económico. La corrupción existe en el Ecuador, siempre ha existido, lamentablemente también en el sistema de salud. Pero la gran diferencia es que hoy no se les hacen homenajes a los corruptos, ni se les permite o ni se intenta esconder sus actos. Y Fitzpatrick, que se sumaba, porque la Fiscalía también recibe respaldo de su gobierno para combatir a los corruptos. Y una cosa más, dijo que esperaba que la Asamblea haga su parte y apruebe los proyectos que remitió el gobierno de Ecuador, sin duda. Varios camiones que llegaban hasta los alrededores del mercado mayorista en Ambato fueron saqueados. La policía investiga quiénes son los culpables de este hecho que está generando temor también entre los habitantes de la ciudad. Los hechos violentos quedaron registrados en videos aficionados. La madrugada de este martes, varias personas procedieron a saquear algunos camiones que llegaban al sector del mercado mayorista de Ambato, donde pese a las prohibiciones, continúan las ferias informales. El coronel Jaime Amores, jefe de la policía en Tungurahua, explica que los incidentes son consecuencias del irrespeto a los horarios de funcionamiento de este centro de abasto. Los comerciantes se arriesgan a que esto suceda porque simplemente en esos espacios tenemos el personal preventivo que está también atendiendo a otros auxilios en otros sectores de la ciudad. En estas imágenes se observa cómo camiones cargados con productos agrícolas de la costa y sierra son saqueados. Incluso los agresores atacaron un camión repartidor de gas. Gracias a esos videos estamos haciendo trabajos de inteligencia para judicializar y ponerles nombres a estas personas y poner una denuncia formal. La feria del mercado mayorista de Ambato solo puede realizarse los lunes, miércoles y viernes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados.
Nos acompañará Guillermo Lazo, el líder del movimiento Creo. ¿Está el Ecuador frente a la oportunidad histórica de salir de un modelo económico que es apoyado ahora por correístas, por morenistas? ¿Por qué Creo también se abstuvo en la comisión de votar ante el proyecto urgente humanitario y permite que avance hacia el veto modificatorio del presidente? Lo vamos a analizar. También hoy estará con nosotros Fernando Villavicencio, activista político y periodista de investigación. 6 reportajes, mucho antes de la catástrofe del coronavirus, ya alertaban sobre la corrupción en el sistema de salud. Vamos a ver los nuevos capítulos ahora en la emergencia sanitaria que evidencian un reciclaje de los corruptos que no se compadecen de la tragedia y cómo puede llegar la cirugía mayor que nunca pasó. Lo vamos a examinar. El país necesita una salida idónea a la catástrofe del coronavirus. El país, no solo el gobierno, ni la oposición, ni los trabajadores o los empresarios. Hoy es una urgencia nacional. Guillermo Lazo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días, Steffi. Gracias por la invitación. Ustedes no están de acuerdo con más impuestos. ¿Por qué la abstención del viernes y también la del primer debate? Eso permite que el proyecto siga avanzando y no hay acuerdos. ¿Hay posibilidad a pocas horas de buscar consensos para que no pongan más impuestos o ya es inevitable esa aprobación? Y como usted lo dijo muy claro, el movimiento Creo y personalmente yo hemos sido directos con el país. Debemos encontrarle una salida al país. Si usted me pide una opinión primero de aquella ley llamada humanitaria, el movimiento Creo fue muy claro desde el primer día, que esta crisis no puede ser pagada por empresas que están en este momento cerrando puertas, que están despidiendo personal y que no pueden asumir un peso más sobre ya este peso de la crisis económica y sanitaria. Nosotros planteamos que estos impuestos deben de ser pagados por los que más ganan, de $50.000 hacia arriba al año, pero no por la clase media, no por la clase trabajadora y no por las empresas pequeñas y medianas. ¿Y eso qué significa? Que si se mantiene tal como está, es decir, actualmente estamos hablando de $2.500 como se está contemplando la tabla para el aporte o la contribución de los trabajadores. Si se mantiene como está, más el impuesto a las empresas, creo que votaría en contra. Mire, Steffi, la dinámica legislativa es que luego de la discusión en segundo debate en la comisión, se elabora un informe que es un cuerpo integral. Si la Asamblea Nacional o el presidente de la Asamblea somete a consideración de la Asamblea el cuerpo de ley completo, el movimiento Creo votará en contra. Pero si existe la sabiduría de entender que hay elementos positivos en la ley, que hay que mantenerlos, pues el movimiento Creo votará en contra de aquellos impuestos con los que no está de acuerdo, manteniendo absoluta coherencia con lo que hemos advertido, y votará a favor por aquellos elementos cualitativos de la ley que son importantes en estas circunstancias. Con eso claro sobre la posición de Creo. Ayer veíamos un estudio de los consultores corporativos, Tax Service, nos mostraban que crear impuestos a las empresas afecta a todas, con excepciones por la paralización de sus ventas, provocaría lo siguiente, escuchemos. Si usted quiere ver por número de empresas, es un número muy reducido. Si usted quiere ver por recaudaciones, el 95% de las recaudaciones de impuesto a la renta la generan las empresas medianas y grandes. Entonces, cuando se dice que la contribución humanitaria va a afectar un número pequeño de contribuyentes, en número es verdad, pero desde el punto de vista de universo se está afectando a casi todos los contribuyentes, porque las medianas y las grandes generan el 95% de la recaudación por impuesto a la renta. Esto hace que, por ejemplo, la contribución humanitaria, sumada a la contribución temporal que se expidió en diciembre, más la tasa de impuesto a la renta, más la participación laboral, con las caídas de ventas que se está previsto, el próximo año la tasa efectiva de impuesto a la renta será del 56%. Es decir, las empresas que logren ganar más del 50% lo destinarán al pago de impuestos.
Este impuesto, que pretende recaudar 500 millones de dólares, causaría una disminución de hasta 1.900 millones en IVA, que es el tributo de mayor recaudación del SRI. Es decir, quieren hoy recaudar más, pero podrían, o más bien van a afectar la recaudación de mañana. Mire, Steffi, lo más importante sobre el dato que acabamos de escuchar, esas empresas medianas y grandes son las que más empleo ofrecen en el Ecuador. Si usted les pone un peso adicional al que ya tienen, pues obviamente va a haber más despidos, más cierre de empresas, y eso es lo que no queremos en el Ecuador, porque después de salvar vidas, la prioridad fundamental es salvar empleos para llegar a salvar la economía y luego salvar al Ecuador. Por lo tanto, en este instante, como ya lo dije, un golpe más a las empresas sería un golpe al empleo en el Ecuador. Y eso es lo que debemos evitar, porque hasta el momento, a pesar de que no hay estadísticas oficiales del INEC, nosotros estimamos que la caída del empleo formal estaría alrededor de 100.000 empleos, 100.000 familias que han perdido el ingreso, 100.000 padres o madres de familia que ya no pueden llevar el sustento a su hogar. Tenemos que ser cuidadosos y por eso en el movimiento Creo no estamos de acuerdo con cargarle la mano de impuestos a las empresas que son las que tienen la gran responsabilidad de generar empleo en Ecuador. Otros países se empeñan en dar liquidez al sector privado, no en quitarle. Estamos viendo cómo Alemania, por ejemplo, acaba de bajar el IVA para bares, para restaurantes del 19 al 7%. ¿Para qué? Para estimular el consumo, las ventas y como consecuencia de eso la recaudación. Aquí, ¿qué podríamos hacer sobre eso? No estoy comparando las economías de esos países, sino las estrategias, si se quiere incentivar realmente el consumo con la afectación que hoy hay, porque aquí la recaudación por el IVA va a disminuir. No vaya muy lejos Alemania, vea lo que ha hecho Colombia. Claro, un país que tiene moneda propia, Ecuador no lo tiene, hay que comprender eso. Pero ¿qué hace Colombia? Colombia está subsidiando el empleo. Le dice un empresario, tienes 10 empleados, quieres despedir a 7, detente, déjalos ahí que yo pago el sueldo de estos 3 meses de los 7 empleados. Hay un subsidio directo del Estado. Acá no se puede, lo comprendemos, porque no hay moneda propia, porque el fisco no tiene recursos. Pero tampoco vayamos en el sentido contrario de quitarle los pocos recursos de liquidez que tiene la empresa para pagar sueldos, contribuciones a la seguridad social y los impuestos regulares. Medidas creativas, no se puede bajar el IVA en determinados sectores, pero por ejemplo las ciudades como Guayaquil pudieran activar ese sector de bares y cafeterías, habilitando áreas públicas abiertas para generar una novedad, para respetar las restricciones sociales, porque dentro de una cafetería o un bar el área es muy pequeña, el aforo es muy pequeño y llevarlo a la mitad pues haría impracticable ese negocio. ¿Por qué no pensar en una nueva conducta de utilizar las áreas públicas de las grandes ciudades del Ecuador, veredas, parques, para permitir la oportunidad de que el turismo se pueda levantar en el país? Hay maneras creativas de hacerlo. Y si mañana pues los parques tienen problemas en mantenimiento, pues se generará empleo dando mantenimiento a esos parques. Ese es el objetivo fundamental, salvar empleos con creatividad, estimulando los distintos sectores de la economía sin ponerle más pesos innecesarios. Es decir, aun cuando las circunstancias son distintas, comparando con el mismo Colombia, no solamente que ellos tienen moneda propia, pero además, mientras nosotros accedemos del fondo a un financiamiento de 700 millones, ellos acaban de acceder a 10.000 millones de dólares. Es decir, así están las diferencias sobre cómo manejaron también la posibilidad de financiamiento y los pocos ahorros que tenía este país. Ahora, si estos impuestos en estas circunstancias le causan un grave daño a la economía del país, no solo al fisco, sino a millones de hogares, de acuerdo a la Constitución, en el artículo 88, ustedes, por ejemplo, como oposición, ¿tendrían previsto presentar ante la Corte Constitucional un recurso de amparo o medidas cautelares para evitar más daños a la economía? Haremos todo lo necesario para proteger la economía de las familias ecuatorianas. Steffi, no tenga la menor duda que el movimiento Creo está del lado de la economía de las familias ecuatorianas. Hay que proteger la economía del hogar de las familias ecuatorianas y esa es nuestra
prioridad. Ahora, en este momento, estas dos leyes presentadas a la Asamblea Nacional tampoco podemos pensar que son la tabla de salvación de la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana requiere reformas estructurales en muchos campos, en el campo laboral, en el campo del mercado de capitales, en el campo del mercado de los combustibles, en el campo previsional y otras reformas más que son importantes para realmente estimular la economía, producir un cambio. Por ejemplo, el país es un país que no es competitivo. Hay necesidad de reducir aranceles y el gobierno nacional tiene la obligación de hacer todos sus esfuerzos para reperfilar el tamaño del gobierno, teniendo claro que hay 4 áreas esenciales: salud, educación, seguridad interna y seguridad externa. En el resto es necesario someter al Estado ecuatoriano a un adelgazamiento, porque no se justifica tener empresas deficitarias y peor, pedir más impuestos para cubrir pérdidas de empresas estatales deficitarias. Pero en ese escenario, cuando hay las diferentes posturas, primero sobre lo que se debería estar haciendo o incluso sobre lo que están aprobando, las diferencias están en qué rol va a asumir también la oposición. Por eso le preguntaba yo sobre qué medidas incluso están considerando, cuál es la posición de los asambleístas, no solamente si se aprueban en función de los montos que están de acuerdo en el ejemplo de los impuestos, sino cómo lo están haciendo. Por ejemplo, el proyecto humanitario, el urgente, prevé este efecto retroactivo al cobrar a las empresas una contribución al impuesto a la renta, si hablamos del 2019, y eso está prohibido. Hay una ley más bien que solo debe regir para lo venidero, lo mismo para los trabajadores. Por ejemplo, ¿esa sería razón para la inconstitucionalidad de estos nuevos impuestos o no? Esa sería razón, pero antes de ese hecho, lo que nosotros le decimos categóricamente al país es que el movimiento Creo votará en contra en Asamblea Nacional para crear impuestos a las empresas. Por las razones que usted explica, no es posible en este momento ponerle más peso del que ya tienen las empresas, porque ellas tienen una función fundamental: mantener el empleo en el Ecuador, empleo que se está perdiendo como está sucediendo en todos los países del mundo. Pero debemos de ser suficientemente creativos en el Ecuador para parar la pérdida de empleos. Y la primera creatividad es que el gobierno no nos traslade más sus ineficiencias al sector privado. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que responder, y sobre todo en este momento donde vemos casos de corrupción que sin duda desestimulan cualquier contribución, porque nadie quiere aportar más dinero al gobierno para que algunos inescrupulosos cobren el doble de sobreprecio por lo que compran, o hasta el 9000%, como lo denuncia el propio Contralor General de la Nación. La crisis y esta crisis económica sin precedentes que nuestro país está viviendo con la pandemia, con los precios de petróleo de por medio, pone al Ecuador ante una oportunidad de reseteo del modelo. ¿Qué van a hacer? Me refiero desde Creo, si en realidad quieren hacerlo. Nosotros estamos trabajando en un programa de gobierno, Steffi, y nuestro programa de gobierno tiene un objetivo: la generación de empleo y todas las medidas alrededor de la creación de empleo, que es lo fundamental en este momento. Y claro, el Estado debe de ser sometido a una profunda reforma. No hace nada el gobierno con ser dueño de una fábrica de armas o tener una línea aérea que ya ni siquiera paga sus propias obligaciones corrientes a otras líneas aéreas. Eso no es posible, y hay actividades que no se justifican tenerlas en manos del gobierno y que son recursos que los pueden hacer líquidos, que han ofrecido monetizarlos desde hace 3 años y no lo han hecho. Se han pasado en puros anuncios. Por eso en este momento no es posible que frente a otra crisis más se le ponga el peso a la empresa ecuatoriana, que debe de pagar sueldos, que debe de pagar salarios, que debe de pagar impuestos, y que, no me cansaré de repetirlo, no está en condiciones de recibir hoy otro peso más, Stephanie. El líder de Creo, Guillermo Lazo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
7 de la mañana con 19 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Fernando Villavicencio, activista político y periodista de investigación. La corrupción en tiempos de coronavirus brota en todo el país. Vamos a revisar algo de lo que está pasando al volver. No se vaya. La exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, será procesada penalmente por el delito de tráfico de influencias. La Fiscalía pidió día y hora para la formulación de cargos. Ocles es investigada por el presunto sobreprecio en la adquisición de 7.000 kits alimenticios durante esta emergencia sanitaria. La Fiscalía informó sobre el inicio del proceso penal en contra de Alexandra Ocles Padilla a través de su cuenta de Twitter. Fiscalía solicita día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra María Alexandra O.P., ex titular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, y 4 funcionarios más, por el presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la inobservancia legal en el proceso de adquisición de kits de alimentos en el contexto de la emergencia. Esto ocurrió horas después del informe emitido por la Contraloría General del Estado, en donde determinó indicios de responsabilidad penal en la firma del contrato de los kits. El Servicio de Riesgos gestionó la compra de 7.000 kits por $1.182.000 a $150 cada kit. Pero para la Contraloría, el valor total debió ser de $706.790. Es decir, cada kit debía comprarse a $95.16. Por eso estableció un sobreprecio total de $475.638. Ocles, quien renunció un día antes por este escándalo, dijo ante la Asamblea Nacional que pidió en 3 ocasiones a la Contraloría la auditoría de este contrato y aclaró que el kit está compuesto por 56 productos que cuestan $120 en el mercado. Pero la Contraloría detalló algunos excesos en el precio de los productos. En cada funda de arroz de 10 kilos, el sobreprecio sería de $5.87. En la carne de res, de $6.43. En el atún, $4.80. En el tallarín, $5.28. Y hasta la caja plástica que guarda los productos se compró al doble del precio del mercado, con un sobreprecio de $7.70. No le meto la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. No estoy acostumbrada a robar, no tengo razón alguna. Siempre viví de mi trabajo y así lo seguiré haciendo. Además, la Contraloría no encontró los documentos que respalden el concurso que, según el Servicio de Riesgos, se realizó para la suscripción del contrato. 7 con 25 minutos. Según estadísticas del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ecuador es el país de América Latina que más gasta en compras públicas. Y la ley de compras públicas dictada por el correísmo estableció que esta declaratoria discrecional de emergencia permita comprar a dedo. Y así se ha pasado de los mega atracos en proyectos estratégicos a estos asaltos en compras de mascarillas, de fundas para cadáveres, kits de alimentos, guantes en medio de una crisis sanitaria. Pero el problema que al final el gobierno y oposición prefieren no tocar es la corrupción estructural. Fernando Villavicencio, activista político y periodista de investigación, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo desde Quito. Buenos días también. Antes del colapso sanitario por el coronavirus, usted ya había publicado varios reportajes sobre la corrupción dentro del sistema de salud, hospitales del IES, contratos de construcción y equipamiento, compras de medicinas, los convenios o los famosos convenios de pagos, el reparto entre los mismos amigos y familiares que participan en los concursos. ¿Qué reveló como denominador común en esas investigaciones? ¿Hay un sistema estructurado para estos atracos? Sin duda vivimos una época sombría y brutal. Nosotros pensamos como periodistas, como ciudadanos, que tras una sentencia ejemplarizadora, me refiero a la sentencia última en plena pandemia, de castigar con 8 años de prisión al cabecilla de la banda criminal, y este término es utilizado por la Fiscalía, me refiero a Rafael Correa. Pensábamos los ecuatorianos y los periodistas que este país podía, que estas criminales que se apropiaron del Estado
enmendaban, cambiaban y abandonaban sus prácticas delictivas. Pero vea que no, Estefi, ecuatorianos no. Nosotros, como usted acaba de señalar, desde más de un año, 2 años, este equipo periodístico, Marlon, Cristian Zurita, Orsano y quien habla, hemos entregado al país 5 reportajes donde se confirma que esta estructura criminal que gobernó durante más de una época se tomó el sistema público de salud. Me refiero a los hospitales de la Seguridad Social y a los hospitales del Ministerio de Salud. Nosotros revelamos hace más de un año, en el caso del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, el Hospital de los Ceibos, cómo se materializó un acuerdo político del gobierno del presidente Moreno con caciques, caudillos políticos de Guayaquil, quienes tomaron control de los hospitales y generaron todo este sistema delictivo. Es decir, Estefi, cuando el coronavirus llega al Ecuador, ya encuentra un sistema hospitalario completamente devastado e infestado por la corrupción. Y esto que estamos viendo de quienes se han aprovechado hasta de una tragedia para seguir haciendo sus negocios, ha puesto a Contraloría a levantar más de medio centenar de auditorías ahora en todo el país. Pero entonces, no es nuevo, es más de lo mismo. ¿Por qué sigue abierta el arca de un sistema corrupto? Contraloría General del Estado, a raíz de nuestra investigación, abrió un examen especial, emitió un informe con responsabilidad penal. Esto es gravísimo, Estefi, el país tiene que saberlo. ¿Dónde está ese informe con responsabilidad penal de hace más de un año? Es decir, si Contraloría y Fiscalía hubiesen actuado a tiempo, si la Secretaría Anticorrupción, si el gobierno del presidente Moreno hubiesen actuado a tiempo, las consecuencias letales del coronavirus no serían las que estamos viviendo. Ahí están las pruebas, Estefi. Estamos hablando de la creación de miles de empresas de cartón. Es decir, es la misma estructura de Arroz Verde. Estas empresas fueron creadas de la noche a la mañana. Son empresas que que venden hamburguesas, ceviches, estudios jurídicos. Esas empresas son las que proveen, Estefi, los medicamentos para los hospitales. Y hemos presentado los contratos que están ahí. Y mucho más, en los hospitales del Ministerio de Salud están las evidencias presentadas de que hubo un pacto político con los partidos que están dominando la Asamblea Nacional. Los hospitales de la provincia de Manabí, de Portoviejo, donde no hay mascarillas, donde no hay insumos, esos hospitales fueron repartidos a los asambleístas de la provincia de Manabí. Y estas fueron denuncias que se presentaron no ahora, sino hace algún tiempo y que ha estado en manos de las autoridades. La fiscal Salazar es apoyada por el contralor Celia ahora en pedirle al presidente que elimine esa Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, porque 1, interfiere en la investigación de delitos y 2, porque pone a la función ejecutiva, que es la que tiene que ser investigada también, en el rol de denunciante. Entonces, ¿hacen bastante con suprimirla para dejar de desviar la atención? Ok, pero lo que necesita o lo que realmente se necesita entonces es reforzar el trabajo de la Fiscalía, una comisión internacional, expertos de Naciones Unidas, esa que nunca la dejaron ni nacer, ¿o qué más? Cuando un gobierno que está en el ojo crítico, cuando un gobierno es acusado de corrupción, que ese gobierno conforme una Secretaría Anticorrupción es ya una muestra más de corrupción. Yo le estoy demostrando que el proceso de fiscalización es parte de la corrupción. Yo rescato las pocas cosas que Fiscalía ha hecho, como el caso Arroz Verde, y saludo la de penales en contra de este gobierno necrótico, porque no puedo entender de otra manera. Es un gobierno necrótico. Robar a los muertos es algo que nunca hemos visto. Pero también le pido a la fiscal que pongamos el reflector más arriba, porque lo que estamos haciendo es cogiendo a las sardinas, a los bocachicos, mientras los tiburones escapan.
Los grandes responsables de la corrupción no son solamente los que firman o dan los informes en las comisiones de contratación de la Seguridad Social, no, están más arriba. Todo el Consejo Superior del Seguro Social debe ser procesado penalmente. Todos los exgerentes del Seguro Social, los exgerentes de los hospitales y quienes armaron el acuerdo político con los legisladores para repartirse. ¿Qué le dice su experiencia de más de una década ya de denunciante de por qué no hay investigación y sanción, en este caso del IES, de las redes de salud pública, siendo tan preciado para un país como el nuestro que le falta mucho en atención a salud para nuestra gente? Los pactos, los apoyos políticos, los apoyos legislativos, entonces, ¿se siguen dando a cambio de quién va a manejar el hospital, qué partido o movimiento político va a ocupar tal o cual cargo, las viejas prácticas? Efectivamente. Póngale el ojo, señora fiscal, a la construcción del hospital de Pedernales este rato. Póngale el ojo a lo que pasó. Está publicado un reportaje a la construcción de los 4 hospitales, del hospital de Guayaquil, de Machala, el hospital de Quito y el hospital de la provincia de Manabí, del Seguro Social. ¿Con qué recursos? Estamos hablando de 600 millones de dólares. Esas obras fueron construidas bajo la administración del señor Richard Espinosa y no hay un solo procesado en este caso. No estamos hablando, Steffi, del robo de que una bolsa para enterrar, para transportar cadáveres cuesta $148, cuando yo he probado que cuestan $12 y $14 en otro hospital. No, estamos hablando de centenares de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Es el mismo sistema de arroz verde, es decir, entregan un contrato a dedo, como lo hizo el correísmo. Lo que estamos viviendo es una escuela de formación de delincuentes de cuello blanco, y esto no se va a acabar capturando sardinas si no encarcelamos a los grandes tiburones. Es decir, que en el caiga quien caiga lo que se están cayendo, Fernando, en el caiga, que anuncian lo que se están cayendo es de los puestos, pero no va más allá de eso. Se cae el uno del puesto y acaban de poner a otro de los mismos. Aquí hay un acuerdo, yo quiero denunciar esto, aquí hay un acuerdo entre el viejo correísmo, volumen 1, y el correísmo, volumen 2. Es decir, aquí no ha cambiado casi nada. Mire, Steffi, ¿cuánto ha recuperado el gobierno, la Secretaría Anticorrupción, de cerca de 70.000 millones de dólares que fueron despojados de esta patria? Tenemos 2.200 millones de dólares en una refinería repotenciada que está parada, por Dios. Con eso podíamos haber construido 10 mega hospitales. Tenemos 1.600 millones de dólares en una refinería que no existe, como en el Aromo. Con eso podíamos habernos comprado todas las fábricas de mascarillas del mundo. Tenemos un proyecto Toachi Pilatón que está parado, 640 millones de dólares. Es decir, no sean infames, es una acción criminal. No han recuperado un centavo. Y al país pero le eso en realidad es lo que más le importa al país, es decir, más allá de las acciones, los anuncios, es recuperar esa promesa de la cirugía mayor contra la corrupción y además un mandato en la consulta popular 2018 que fue recuperar lo robado. Entonces, no se han cumplido. Ya estamos a un año de que termine este periodo presidencial y de asambleístas, por cierto. Entonces, ¿es muy tarde o qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Estado y sus diferentes funciones si quieren en verdad clausurar esta estructura criminal, sancionar a los corruptos y lo que más nos sirve ahora en esta crisis, recuperar lo robado? Steffi, hay dos formas para salir de esto. La una es que se mantenga y sobreviva el Estado de Derechos y que ese Estado de Derechos actúe. En el marco de ese Estado de Derecho, ¿cuáles son los organismos encargados de luchar contra la corrupción? Principalmente la Fiscalía General del Estado. Es decir, sobre los hombros de la doctora Diana Salazar Méndez recae el peso histórico de cambiar este país en gran medida. No necesitamos secretarías
anticorrupción del gobierno corrupto y necrótico que le sirva de campana, no. Necesitamos una fiscalía valiente y bien parada. Necesitamos una Contraloría independiente que no haga exámenes especiales como han hecho en mis casos denunciados, sacan una glosa y al día siguiente borran la glosa. Eso no, señor Contralor. Y tengo 10 casos de glosas que han sido desvanecidas. Es decir, aquí la lucha contra la corrupción es también parte de la corrupción. Si ese Estado de Derecho no funciona y coge y agarra a los peces gordos, a los tiburones, entonces se viene el Estado de Hecho. Y la historia de la humanidad, Steffi, ha sido así. La gente está a un tris de explotar, porque lo que está haciendo el gobierno y los corruptos es regando gasolina. Y alguien va a venir con un fósforo y ahí las cosas van a cambiar. En esas condiciones, Steffi, este gobierno, pactado con el correísmo, le pide más impuestos a la sociedad. ¿Qué significa eso? Que la gente, que los pequeños empresarios aportemos más para engordar un Estado delincuente, un Estado que nos va a acabar devorando. Yo por eso creo como ciudadano, sí, que los ciudadanos ecuatorianos no debemos dar un centavo más para que ese Estado criminal que hoy nos gobierna nos acabe destruyendo para siempre. Y esa es la posición de Fernando Villavicencio, hoy acompañándonos aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 38 minutos. Vamos a una pausa, volvemos con más. No se vaya. Los sectores productivos de Quito alertan sobre la crítica situación productiva de la ciudad. Están pidiendo al Cabildo acciones para reactivar la economía que registra falta de liquidez. La Cámara de Comercio de Quito pidió al Consejo Metropolitano tomar acciones para evitar que la crisis sanitaria lleve a la capital a una emergencia social debido a la paralización económica por el coronavirus. Quito perdería alrededor de $5.000 millones durante el confinamiento, alcalde. Cifras que no son menores, cifras que son preocupantes. Hasta abril el Ecuador perdió 116.000 fuentes de empleo y la proyección no es alentadora. Hasta junio, el Ecuador podría perder 138.000 fuentes de empleo. Hasta diciembre podría perder 250.000 fuentes de empleo. Él, como representante del sector productivo, afirmó que las empresas ya no cuentan con liquidez, que es necesario reactivar la economía, tomando todas las precauciones sanitarias. La salud es importante, pero no podemos permitir que se siga aumentando el desempleo, que se siga aumentando la pobreza en la ciudad de Quito. En medio de la exposición, el concejal capitalino Bernardo Abad hizo un pedido. Analice lo más pronto posible, de la manera más seria, el cambio de color del semáforo de amarillo. El alcalde Jorge Yunda coincidió en que quedarse en casa tampoco ayuda a la productividad de la ciudad. Si nos quedemos encerrados hasta diciembre, hasta enero, no va a desaparecer el problema. Lo que tenemos es que aprender a cuidarnos, a no contagiarnos. ¿Cómo? Con una campaña sanitaria agresiva, con una campaña debemos comprometernos todos al uso de la mascarilla, a la separación física y a las medidas higiénicas que se requieren. Así los empresarios expusieron su preocupación por el futuro de la ciudad. Ahora será el Consejo Metropolitano el que decida si el color del semáforo cambia de rojo a amarillo. Con esto estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por su confianza y sintonía. Mañana nos volvemos a encontrar y ya viene ahora Televistazo en la comunidad.